Seguimos aquí, la expresión de la tarde. Eso, ¿no? Tenía razón. No, retira eso. Retira eso. Yo no sé quién lo está diciendo, pero retíralo. Pero es una realidad. No, lo que pasa es que quiso ser es una realidad. es honesto en esa parte. Ella quería tener un hijo, yo tengo. Sí, porque las relaciones a veces se dañan por eso, porque está bien. Lo importante es poner la cosa clara. Insisten en casarse, pero hasta dañé el asunto. Ustedes tranquilos ahí. Poner la cosa clara. Bien, señores, aquí estamos. La expresión de la tarde son las 3:45. Yo tengo un temita y quiero compartir con los amigos oyentes y, por supuesto, aquí en la mesa. Como estamos en reforma fiscal, hay que continuar hablando de esa reforma fiscal. Y en la ocasión, yo quiero poner en contexto la reforma fiscal que está proponiendo el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, y que esbozó en una entrevista al periódico Listín Diario. Creo que es importante verla, ponerla en contexto para ver más o menos por dónde va el asunto o por dónde iría el asunto. A mí me parecen interesantes los planteamientos y pienso que deberán ser tomados en cuenta, evaluados durante el debate que va a generar una reforma de esa naturaleza, que hay que decir es un mandato de ley que ha debido realizarse hace años y que ahora todo parece que es inminente su ejecución en este cuatrienio gubernamental. Entonces, la CRES está sugiriendo bajar el ITEVIS a 10% y la renta entre 23 y 18%. Yo pienso que yo estoy de acuerdo con esa parte. Depende. En ese punto. Y creo que encontrará mucho consenso esa parte. Es decir, ampliar la base del ITEVIS a casi todos los productos, dejando libres medicamentos, plantas, educación, salud, electricidad y otros pocos, que habría que definirlo de forma exacta. Y de lo que estamos hablando es de que la inminente modificación del sistema tributario en República Dominicana plantea muchas interrogantes, ciertamente, y hasta temor en sectores. Sin embargo, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, en su propuesta trata de explicar lo que sería una reforma fiscal centrada en una transformación del código tributario del país, orientada al equilibrio, a la sostenibilidad, al desarrollo, a nuevas inversiones y a más empleos, que es y debe ser el propósito de una reforma fiscal, ciertamente, esos puntos, ¿verdad? El vicepresidente ejecutivo del CRES, Miguel Collado Di Franco, él plantea ampliar la base del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, conocido como ITEVIS, que abarque a casi todos los productos que hoy están exentos, pero bajando la actual tasa impositiva de 18%, que es en la actualidad, a un 10%. Solamente quedarían sin ITEVIS los medicamentos, las plantas, animales vivos, en el caso de los bienes y en el caso de los servicios, no tendrían ITEVIS, ni la salud, ni la educación, ni la electricidad. Y él ha dicho que está dispuesto, esta institución, a colaborar con el gobierno en una reforma fiscal. Y como bien explica, yo pienso que va a haber quienes se van a oponer a que se aumente la base, se amplíe la base del ITEVIS, pero él explica que los sectores agrupados en los quintiles de bajo ingreso 1 y 2, es decir, las personas más pobres, serán compensadas con otras reducciones de otros impuestos y mediante mecanismos que definirán las autoridades. Él advierte, sin embargo, que se necesita entender que se está en un mundo de competencia tributaria y las inversiones se van donde tienen menores costos
Adicionalmente a que en este país, en República Dominicana, se necesita ciertamente transformar el sistema y que se haga sostenible las recaudaciones. Hasta ahora, él ha dicho que las reformas que se han aplicado en el país han sido de un efecto de corto plazo. Recuerden que yo hablé aquí y yo creo que una reforma fiscal debe tener por lo menos un plazo de 10 a 15 años, que es una década que es más o menos lo que se establece. Él dice que se han hecho efectos de corto plazo, citó la reforma a la 253-12, en la cual la presión tributaria aumentó medio punto. El primer año subió a 12.5% en el 2013 y luego de subir un poco volvió a bajar al mismo nivel de 2012 en el año 2019 a 12.5% otra vez. Y entonces él indica que se debió a que hubo un aumento del gasto y se tomó el déficit y eso generó incertidumbre en los agentes económicos de si habría o no otra reforma fiscal. Por eso yo pienso que debe hacerse una reforma fiscal integral, que no sea un parche para que entonces en 2 o 3 años no haya que estar volviendo a lo mismo. Si se va a hacer un sacrificio, tiene que hacerse un sacrificio bien hecho, para que sea a mediano o a largo plazo se puedan obtener los resultados. Él sostiene que ha habido aumento en los recursos con carga a los ciudadanos, el déficit no se corrige, se genera endeudamiento y se hace otra reforma. Eso es, dice él, lo que hemos tenido en el país. Entonces él habla del impuesto sobre la renta. Con relación al impuesto sobre la renta, el CRES propone bajar en 3 tramos y de forma gradual el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas del 27% actual a un 23% el primer año, a un 21% el segundo año y a un 18% el tercer año. Igual, la tasa aplicaría a las personas físicas que hoy tributan una tasa de 25% para quedar en un 18% de renta. En la parte de la evasión y la elusión de la renta en el país, él dice que es por el diferencial de esos 2 puntos. Y por eso se plantea igual la tasa de las empresas y las personas físicas a un 18%. Con la expansión de la base, reducirían entonces los incentivos a la informalidad. El señor Eddie Franco, él citó un estudio reciente del Banco Mundial donde expuso que 5 problemas en el país, como uno de alta carga tributaria, que ciertamente es una de las grandes dificultades del país, con alta competencia informal, alto costo en electricidad. Por eso tiene que hacerse aquí una reforma también al sector eléctrico necesariamente, en educación y en el que es el costo que es cumplir las obligaciones tributarias. Entonces, con respecto a la evasión, la institución indica que actualmente la evasión en el impuesto sobre la renta es de un 62%, señores. Un 62% de evasión el impuesto sobre la renta en República Dominicana, sin contar las exenciones, y de un 43% en el ITEVIS. Oye, un país así puede... Un 43% de evasión en el ITEVIS, un 62% en el impuesto sobre la renta. Es una evasión sumamente alta, sumamente alta. Pero lo del ITEVIS no es solo evasión, porque mi ITEVIS yo lo pago. El que lo retiene, el ente retentor, tú vas al supermercado y lo pagas, pero ese supermercado... En el ITEVIS se da una elusión, se hace una elusión. No, porque la elusión es brincar la tablita. En el ITEVIS lo que hay es un robo.
un robo. Pero entonces, ¿por qué eso no se puede corregir? Yo pago mi impuesto, tú eres el que lo retiene. Sí, y tú no lo transfieren. Tú no lo transfieres. ¿Por qué? Porque el director de impuestos internos sabe, el admirado Valdés, que la solución de eso son las impresoras fiscales. Pero que con eso no se ha podido. Que ese registro, todo lo que pase por una impresora fiscal, queda registrado allá en impuestos internos. Sí. Entonces no hay forma de que ese supermercado, tienda o almacén se quede con una parte del ITEVI, nada más registre una parte. Yo recibí 200,000 pesos este mes de ITEVI, pero reporto 100. Ah, perfecto. Y me pagó 100 y pagó 100 y ahí creció. No, el robo que hay. Mire, patrón, es una cosa alarmante. Yo creo que está todavía bajito ese 40 y pico que él dice ahí. 43 del ITEVIS y 62. Eso es un robo escandaloso. Ahora, ¿por qué no se ha podido implementar la impresora fiscal? Hermano, inclusive le hace la vida fácil a uno. Porque si en impuestos internos está registrado los impuestos que yo pago, cuando yo voy a hacer mi declaración voy más en coche. No tengo que inventar. Porque ellos tienen mi registro. Yo no tengo que guardar esa factura, porque mi factura está allá. Pero además, ¿por qué? Porque yo tengo la guagua mía llena de papeles, pero además, ¿por qué los establecimientos tienen que preguntarle a uno con comprobante fiscal? Bueno, porque hay gente que no tienen. Esa es la evasión. Porque lo hacen exactamente para eso. Ese es el robo. Perdón, la evasión no es el robo. Si tú dices que no tiene comprobantes fiscales, ellos no lo reportan. Exacto. No lo digo porque a mí me lo preguntan y yo en ocasiones le digo, no. Pero tú lo pagaste. Pero tú lo pagaste en la factura. Claro. Tú lo pagaste. Entonces, él no lo va a reportar. ¿Por qué? Porque cuando venga impuesto interno, lo que va a revisar es ¿dónde están los? Mira, aquí están todos los que yo cobré. Mira, estos son los impuestos. Ángela Pero Costa tú sabes que he escuchado yo de alguna gente cuando le preguntan eso. Que le preguntan, por ejemplo, con comprobante fiscal. Y la gente dice, no. Y una vez le pregunté, ¿y por qué? Dicen, no, porque si no se lo roban ellos, se lo roba el Estado. O sea, lo usa el Estado. Lo usa el Estado en lo que ellos le da la gana. El Estado no se lo roba, no. El Estado no se lo roba. No. Dígale que no al que dijo eso. Pero no le dan el uso correcto. Pero yo no puedo, además del beneficio que le estoy dejando a un supermercado, una tienda, una gasolinera, una vaina, dejarle también el pago de mi impuesto, Roberto. Que se está quedando en los comercios. Lamentablemente. Pero está en la cara del gobierno. En gran cantidad está sucediendo eso. El gobierno y lo sabe, exacto, las autoridades. Pero esa es la principal reforma que hay que hacer, patrón. No hay que hacer ninguna reforma, por ahí empezar. Entonces, él también plantea en su propuesta que se reformaría el ISC, que es el impuesto selectivo al consumo. El IPI, el ISC, que es impuesto selectivo al consumo. Sí. También habla del IPI, que es el impuesto a la propiedad, no hay que mover. Y otros gravámenes. Entonces, en los impuestos que está planteando su eliminación, él habla, el señor Collado Di Franco. Escúchame, en ese tipo de impuestos como el IPI, lo único que yo entiendo es que se es injusto, y lo dije cuando yo era diputado que se aprobó ese proyecto, en impuesto la tasa a la propiedad que se exime del pago. Cuando yo era diputado y se aprobó la ley, era 5 millones de pesos. O sea, si tú tienes una casa, un apartamento de 5 millones de pesos, que cuesta su valor 5 millones de pesos, tú no pagabas IPI. Ahora, si el año siguiente esa casa se revaloraba y costaba 6 millones, tú pagabas IPI por valor de 1 millón. O sea, tu casa cuesta 6, le resto el exento y entonces tú pagas 1. Yo creo que aquí tengo 2 propiedades y me la suman, y la diferencia, me le quitan el que está exento y me hacen pagar el IPI. Ahora, aquí debe cobrársele a sectores ricos. O sea, no es lo mismo que yo por una casa, por un apartamento de esos de tercera categoría, a donde yo vivo, pague el mismo impuesto de uno que vive en una torre con mármol, con oro, en el piso, en los baños. No podemos pagar igual. No. ¿Tú me entiendes? Es o sea, injusto. Es el IPI de la clase alta. No es lo mismo tú pagar un IPI en Piantini que pagar un IPI allá en Guachupita. No puede ser el mismo no IPI. Puede ser. Es mi apreciación, porque si no, es un impuesto regresivo. Entonces, esas son de las cosas que uno espera que se corrijan, ¿verdad? Aquí nada más son 3 o 4 cosas que hay que corregir, patrón. Entonces, él habla también de eliminar el impuesto al ahorro. ¿Cuál es el impuesto al ahorro? ¿Cuánto es?
no es tan alto. No es alto, pero es alto, pero es mucho, porque casi todo el mundo ahora que hacía 20 pesos. Mira, 50 pesos aquí se puso una decisión provisional. Además, eso motiva a la gente a guardar en el colchón. Sí, eso hay que eliminar. El pago de ahorro. A veces tú tienes 10 pesos en una cuenta y cuando viene que 0.00 debe 20. debe 25. Pero ¿y qué? ¿Por qué debo 20? Sí. ¿Eh? Porque el manejo de la tarjeta de débito, manejo de cuenta, manejo de qué sé yo qué cosa, manejo. Entonces también estaba proponiendo eliminar el impuesto a los cheques. Eso era transitorio. Pero parece que todavía. Originalmente era transitorio. Pero todavía está. Pasa como los $10. Porque aquí todo lo que sí, se pone por 2 días y. No, porque es que los beneficios son buenos. Y también habla de la transferencia bancaria. O sea, eliminar impuestos a la transferencia bancaria. Pero cuando tú haces una transferencia son 100. Habla de eliminar impuestos a las telecomunicaciones de 10%. Eso está demasiado alto. De 10%, sí. Y la doble tributación de 10% a los dividendos. De cada 100 pesos que tú pagas a las prestadoras de servicios de comunicación, son más de 30 impuestos. De cada 100 pesos, más de 30 son impuestos. O sea, yo quise ver esta parte. Y no hablo de los combustibles. Ver esta parte, pues no, porque es que los combustibles tienen un elemento diferente. Eso está matando. Los combustibles, lo que uno espera es que se apruebe la ley de hidrocarburos. Eso está matando a uno, patrón. Que se apruebe la ley de hidrocarburos. Ojalá se apruebe ahora. O la fórmula de Hito, cualquiera que se apruebe. A ver si eso se pone un poquito más suave. Yo he estado llamando a Hito porque ya yo le encontré la fórmula para que él la haga pública. Bueno, mire, entonces, o sea, decía que he querido traer esta propuesta, porque yo me imagino que más o menos, ahí es que va a estar esto, porque tú recuerdas incluso la supuesta reforma que se filtró, recuerden, ¿recuerdan? Más o menos hablaba en esos términos y esa. La CRES viene trabajando ese tema hace muchos años, desde que estaba ahí su anterior incumbente. Mira porque yo pienso que la reforma fiscal, contrario a lo que dice Carmen, tiene que involucrarse la oposición y tiene que involucrarse todo el mundo. Porque aquí hay que hacer una buena reforma fiscal. Oye, aquí no se puede hacer un mamotreto de reforma fiscal. Aquí tiene que hacerse una buena reforma fiscal y tienen que involucrarse todos los sectores. Necesariamente tienen que involucrarse para que hagan una reforma fiscal de verdad. Porque aquí no puede hacerse un asunto para que a los 3 años haya que volver a hacer lo mismo. O sea, lo que se va a hacer tiene que hacerse con la participación de todos los sectores importantes para que las cosas se hagan bien. Yo leí ese informe. La reforma tiene que hacerse, como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Yo leí ese informe y hay una parte, no sé si tú la viste, cuando habla de lo injusto del cobro al asalariado del impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Y yo decía, y le dije a usted en una ocasión aquí, que alguien decía que no me aumente el sueldo, porque cuando tú me aumentas el sueldo me pasa. Pero oye la evasión que hay sobre ese impuesto, de un 62%. Claro. Por esa misma situación es. ¿Tú sabes cómo se da esa evasión? Tú eres empleado y yo te digo a ti, bueno, yo te voy a poner en nómina con 20,000 pesos. Para que tú no pagues el impuesto. Y te voy a pagar 30 por fuera. Pero él lo sabe. Exacto. Porque es un acuerdo que se hace. A eso se le llama un submarino. Exacto. Entonces, eso hay que eliminarlo. Exacto. Y eso sí es fácil eliminarlo. Eso es fácil porque es simplemente auditar en las empresas los gastos que se está teniendo. Porque eso se refleja en la contabilidad de las empresas. Pero eso es un doble. Los 30 y los 20. Pero eso es un gancho. Porque cuando la empresa te desvincula, ¿tú sabes por dónde te desvincula? Por el compromiso del 20. Sí, del 20. No te reconocen. Que está en nómina. ¿Qué es lo que está en nómina? Sí. O sea, son unos sabios. Es que como quiera te rompen. Entonces, patrón, y el asunto de los bonos. Por ejemplo, los bonos son por ley que deben dar las empresas. Por la ganancia. Entonces, el asunto es que la mayoría de empresas reportan pérdidas. Sí. Sí, se reporta pérdida. Entonces, ¿qué mecanismo? Tiene que haber un mecanismo forma. que espérese, eso no es así, ¿no? No, de ninguna forma, porque tienen los contables preparados para eso.
Bueno, pero no, por el cobro de los impuestos y por el anticipo no puede más o menos reducirse la cantidad de beneficio. Por eso mismo, o de ganancia. Porque pagué mucho. Digo yo. Sí, pero no, tú eso lo ves en función del anticipo, tú puedes ver y cuando salga al final. Pero si yo digo que he tenido más gastos que exacto. Bueno, pero entonces hay que cuando cambiar eso. Cuando yo meto que voy a comprar un yate y lo pongo como gasto en la empresa. O sea que el bono depende de la buena voluntad del empresario. Así nada mismo. O sea, entonces hay que cambiar eso. ¿Y cómo lo cambiamos? O sea, busca otro mecanismo, que si eso no funciona, aquí no hay forma de hacerlo cumplir. Coge tus 3 pesos que te dan callado y ya. Sí, pero el problema es que se lo dan a uno, pero dejan de dárselo a los otros, a la mayoría de empresas. Aquí son pocas las empresas que dan bonos realmente. Sí. Pocas. Las instituciones del Estado... Bueno, tú viste la situación que se presentó. Las instituciones del Estado han comenzado a andar. Ya tienen varios años y dan mucho que dan. Hay instituciones. Las instituciones del Estado están dando el bono por el CIMA, que es por el sistema de cumplimiento a la transparencia. Sí, sí. Sí, yo conozco una que lo dio. Ya lo está dando. Sí, por desempeño de que sé yo qué. Hay uno que por evaluación de desempeño. Sí, de ese. Son 2 bonos. Sí. Más el 14, que también es un bono que se llama, que es el sueldo 14, que no le dicen sueldo 14, sino es un bono que se llama... sueldo 14. Sí, que... No se llama, no la gente que le dice sueldo 14, pero tiene un nombre. El bono porque por tiempo que si yo lo busco ahora. Pero realmente pero se da más en las instituciones descentralizadas. Muchas empresas del Estado, no, todas las que están con el Maya, no. todas las que están dentro del sistema del MAP lo están recibiendo. Sí. Lo están recibiendo. Y ya casi todas están esos bonos yo lo he visto en el sector de aviación, en los sectores descentralizados. Casi todo el mundo ya. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes. Eso es verdad. Cuando yo trabajaba en el gobierno, a mí me daba un bono completo. Un bono completo se llama un sueldo. Un sueldo entero. Exacto. Un sueldo entero. Eso si sí es bueno. Si tienes más de 6 meses en la institución, te toca una proporción. Si tienes el año, te toca un sueldo completo.